Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Perímetro muerto. Soy sargento primero. 12 años en Fuerzas Especiales. He visto carreteras convertidas en trampas, convoys perforados, compañeros evacuados por helicóptero mientras seguíamos asegurando el área. Todo eso lo entiendo, hay lógica en el plomo. Lo de León, en 2013, no. Nos activaron a las 2:10. Inteligencia nos pasó la ubicación de una casa en un fraccionamiento cerrado al norte de la ciudad. Un objetivo con historial de extorsión y trasiego, muy hábil para evaporarse cada vez que caíamos cerca. Decían que recibía respaldo por rituales, nadie en la unidad cree esas cosas, pero sí creemos en patrones, y los suyos eran anómalos. Orden, entrar, neutralizar, asegurar evidencia. Grupo reducido, perfil bajo, camioneta civil, placas limpias. Arribamos a las 3:38. El fraccionamiento parecía maqueta, calles anchas, faroles fríos, jardineras recortadas. La caseta nos abrió con un pase que llevábamos desde la tarde, alguien arriba hizo su parte. Apagamos luces una cuadra antes. Al bajar, los perros de la propiedad se activaron. Valla eléctrica, cámaras, cortinas cerradas. 2 hombres armados asomaban desde la sala. El ingreso fue textbook, puerta con ariete, flashbang contenido, tiros controlados. En 40 segundos la planta baja quedó limpia. No gritamos. No hacía falta. El olor llegó de inmediato, algo entre drenaje y químico. La casa estaba desordenada a medias, como si hubieran intentado empacar en prisa, mesas con pulseras y collares con símbolos repetidos, bolsas de plástico con tierra pegada, fotos recortadas, recortes de periódicos con notas de levantones. Subimos en binomios. En el pasillo, a la altura del tercer peldaño, el ambiente cambió como cuando entras a una cámara fría, el aire pesaba. La lámpara táctica parecía morder polvo que no estaba. En la recámara principal encontramos armamento corto, radios, varias navajas, una libreta con fechas y iniciales. Nada del jefe. El baño tenía el espejo cubierto con cinta negra y, tras el cancel, marcas clavadas en los azulejos con objeto punzante. Mi radio crepitó y soltó una serie de chasquidos. Pensé en interferencia. A los segundos, escuché algo como una voz partida en sílabas, frases sueltas sin sentido. Cambié de canal. Lo mismo. No era nuestra frecuencia. Ramírez jaló una cajonera empotrada. Ahí estaba, una puerta enrasada, sin chapa, con un tirador mínimo. El olor salió como golpe. Entramos. Nivelamos armas. Piso de cemento con manchas viejas, paredes con trazos repetidos a mano, líneas cruzadas que se pisaban unas a otras, velas consumidas pegadas a platos. En una esquina había bolsas negras abiertas con restos en distintos estados. No escribiré más de eso. He trabajado escenas peores, pero nunca me sentí observado desde el suelo. Mientras tomábamos imágenes para cadena de custodia, vi pasar algo a mi izquierda, del tamaño de un hombre, sin que la luz lo agarrara completo, como si el borde de lo que fuera se negara a reflejar. Giré y barrí con lámpara y arma. Nada. Ramírez dijo: ¿lo viste? Asentí. Nadie más habló. Subimos otra vez. En el pasillo,
La casa empezó a hacer ruidos que no correspondían, puertas que yo mismo había visto derribadas sonaron como si se cerraran, el ventilador de techo de la sala se encendió en la posición más baja, una lámpara de pie en la esquina prendió sin que nadie tocara el apagador. Revisé el tablero, los térmicos estaban levantados. Mi reloj marcaba 4:11. Afuera, el cielo no cambiaba. Nos replegamos a la planta baja para asegurar fachada y esperar a los de ministerial. Cruzando el comedor, de reojo, otra figura en el ventanal. Llegué al vidrio. Afuera, jardín, barda y la misma calle perfecta. Cuando pasé la mano por el cristal, sentí vibración como si del otro lado hubiera un generador encendido. En la cocina, sobre la encimera, un teléfono barato vibró varias veces. Pantalla sin señal. Al tocarlo, marcó una hora distinta a la mía, adelantada 6 minutos exactos. Lo dejé. El perro más grande yacía a un lado de la puerta de servicio. Respira, dijo Mendoza. Me acerqué. El animal tenía el cuerpo inmóvil, pero la garganta vibraba como si emitiera un sonido que no alcanzaba a salir. Toqué su lomo con la bota, la vibración me subió por la suela, tibia. El perro abrió los ojos, sin enfoque, y dejó de vibrar. No se movió más. El operativo se transformó en espera larga. Comunicamos objetivo no localizado, sitio asegurado, signos de crimen violento, solicito arribo inmediato. Confirmaron llegada en 20. Pasaron 10 y la calle seguía vacía. Volví a oír la misma voz fracturada por el radio, ahora acompañada de otra más grave, como si alguien leyera una lista demasiado aprisa. Entró ruido blanco y luego silencio. Dejé el radio. No me servía. Al abrir un closet del corredor encontré docenas de cadenitas con el mismo símbolo. Diferentes metales, mismo trazo. Había también pañuelos con manchas oscuras, frascos con líquidos etiquetados con fechas, fotografías de personas a media cara, como si hubieran sido arrancadas. Tomé una al azar, un hombre en restaurante, sonrisa congelada. Detrás, con tinta azul, una palabra, salida. Lo guardé con guantes en una bolsa. Volvimos al cuarto oculto para terminar el registro. En el techo, alguien había colgado cuerdas de las que pendían objetos envueltos en tela. Una cuerda se movía muy levemente, aunque ahí abajo no corría aire. Me acerqué con cuidado. La tela olía a humedad y algo metálico. Cuando pasé la lámpara por la cuerda, la tela dejó de moverse. Parpadeé. Comenzó a moverse la de al lado. Fue lo único que necesitaba para salir de ese cuarto un momento y respirar en el pasillo. Ramírez estaba de pie mirando la escalera, con el fusil hacia abajo y la vista fija en el primer escalón. Le dije que subíamos de nuevo para revisar azotea. No respondió. Tocó el punto del escalón con la punta del cañón. Me acerqué. La madera exhibía pequeñas muescas en forma de líneas cortas, como conteos hechos con navaja, agrupados de 5 en 5. No estaban antes. Ni el polvo estaba movido. Conté rápido, 30. Otra voz en el radio, un golpe seco en la puerta frontal y después 3 tonos de llamada que no venían de ningún teléfono visible. Minutos después entró el primer equipo de peritos y estatales. La casa, ante ellos, pareció normal dentro de lo anormal, armas aseguradas, casquillos marcados, evidencias etiquetadas. Conté lo operativo. No hablé de las cosas que no puedo explicar. Nadie quiere cargar con un parte ridículo. A la semana,
un informante de confianza nos dijo que el objetivo usaba esa casa solo para trabajos. Que no dormía ahí, que llegaba y se iba de madrugada, que cerraba lugares con ayuda de gente que cobraba caro por oraciones que no salen en ninguna iglesia. Dijo que por eso nunca lo encontrábamos. No lo agarran en la misma hora, añadió. Su frase me regresó al teléfono y su reloj adelantado. Decidí callarlo. Esa noche comencé a soñar lo mismo durante meses, el pasillo del segundo piso, el ventilador encendido, la lámpara de pie prendiendo sola, los collares. Al despertar, siempre exactamente a las 4:17, el radio en mi buró encendido, aunque yo lo dejo apagado. Lo revisé en taller, funciona bien, no registra encendido automático. Lo devolví al cajón. No he vuelto a ver a Ramírez. Cambió de base. Me escribió un mensaje corto, no vuelvas a esa casa. No lo tenía en planes. Aún así, varios meses después tuve que pasar por la zona. Saqué la vuelta. Desde el periférico, por un momento, pude ver las azoteas uniformes del fraccionamiento. Pensé en las marcas del escalón, en la cuerda que se movía sola, en el perro con garganta vibrando sin voz, en los platos pegados al piso, en las fotos con medias caras, en el reloj adelantado, en los ruidos que no correspondían y en esa sensación de aire denso que ninguna máscara filtra. He aprendido a convivir con recuerdos que no encajan. En combate, todo lo inexplicable lo conviertes en procedimiento, abres, limpias, aseguras, te vas. Pero hay operaciones que no terminan con el parte. Hay lugares que, aunque salgas, te dejan un perímetro adentro. No sé si el sujeto tenía protección de nadie. Sí sé que esa casa no nos quería allí. Y que, desde entonces, cuando me asignan entradas nocturnas, reviso la hora 2 veces. Si el reloj está adelantado 6 minutos, no cruzo. Llámenme supersticioso. Prefiero regresar con vida y con preguntas que quedarme allá adentro tratando de entender una voz que no es nuestra. Guardia del Monte. Me presento sin nombre. 12 años en activo, 6 en un grupo de operaciones especiales. Lo que cuento ocurrió en abril de 2012, en la Sierra Alta entre Guerrero y el Estado de México. El parte oficial habla de cateos, puntos asegurados y neutralizaciones. Lo que no quedó por escrito es lo que nos obligó a creer que hay cosas que no admiten calibres ni manuales. Entramos de madrugada en 2 camionetas con roll bars y placas de acero improvisadas. Íbamos 12, FX-05, un lanzagranadas, un par de visores térmicos y radios encriptados. La orden, romper una línea de abastecimiento que bajaba por cañadas remotas hasta los valles. Informantes muertos días antes habían descrito marcas extrañas en el cuerpo de gente delictiva, cortes que no parecían hechos para intimidar sino para habilitar a los portadores. A eso le llamaron folclore. Salimos igual. El camino apretaba desde la primera curva. Carrizales a ambos lados, humedad espesa y silencio de esos que parecen extraerle la voz al monte. Cuando cortamos motor para avanzar a pie, olí copal. No era de iglesia, era denso, cargado, como si alguien hubiera sellado el aire. Adelante quedaban chozas dispersas, techos bajos, aves clavadas en el alambre como si las hubieran colgado a propósito. El punto de reunión, según el croquis, era un trapiche abandonado junto a un arroyo seco. Los primeros indicios salieron antes del sol. Rastro de fogatas en círculo, fibras vegetales trenzadas con cuentas de semilla y metal, marcas talladas en puertas y rocas.
No eran símbolos de culto popular, al menos no de los que habíamos visto en cateos anteriores. Uno de los muchachos, el más joven, dijo que no debíamos tocar nada. Otro se rió, pisó una hilera de cuentas y sonó como una culebra. Registramos lo necesario, fotografiamos y seguimos. En el trapiche hallamos sacos con precursores, bidones, una mesa con tarros marcados con pintura industrial. También había un catre cubierto por una manta y, sobre esta, 3 hileras de esos collares toscos. Alguien los dejaba como quien deja herramientas listas. El térmico no levantaba firmas humanas alrededor. Lo raro fue el ruido. La sierra vibra con insectos y pájaros. Ahí, nada. Ni un zancudo. El reloj marcaba las 5:20 cuando el operador del radio dijo que recibía portadoras sin voz en el canal. Interferencias que subían y bajaban como si copiaran el pulso. Antes de que amaneciera montamos perímetro. Yo me quedé con el térmico, veía claros abiertos y manchas frías moviéndose lentas, sin forma definida. Apunté, pedí a otro que confirmara con su monocular. Nada. Bajé el visor. A simple vista, nada. Volví a subirlo, las manchas seguían, más cerca, sin calor. No eran animales, no eran personas. El primer disparo no lo hice yo. Sonó atrás, corto, nervioso. Movimiento al noreste. Ordené fuego de advertencia. El eco rebotó en la cañada y murió rápido. Las manchas no se detuvieron. Replegamos al trapiche. Ganamos la puerta, trabamos con una barra y apilamos costales. Afuera, paso sobre granzón, pero no en ritmo de tropa. Un raspado intermitente, como garras en tabla, aunque ninguno de nosotros quería admitir que esa era la palabra que nos cruzaba. Disparamos a ras de suelo a través de las rendijas. Le dimos a madera, a piedra, a la nada. Cuando la ráfaga callaba, el raspado volvía. Fue el de mayor antigüedad quien se asomó por el boquete del molino y lanzó una granada de fragmentación a 3 metros. Ni un quejido. Solo polvo que entró como neblina fina. Al limpiar, lo vi, algo pegado al marco, una cuerda trenzada con cuentas y un trozo de metal oxidado, clavada con una estaca. No parecía adorno. Recordé los collares. Ordené que nadie, por ningún motivo, cruzara esas líneas. El joven que había pisado cuentas al inicio tenía la muñeca enrojecida, como si le apretaran algo invisible. A las 6:10 el térmico dejó de mostrar manchas. El silencio se hizo más pesado. Salimos en cuñas, avanzando de árbol a árbol. En el arroyo seco hallamos huellas recientes de botas y, junto a ellas, marcas lineales de algo arrastrado. A los 20 metros, una cueva pequeña tapada con ramas. Dentro, 3 hombres, 2 muertos por bala, uno respirando con un hilo de aire. El vivo llevaba amuletos idénticos a los del trapiche, atados a las muñecas y al pecho con hilo plástico. Tenía los ojos abiertos pero parecía mirar a través de nosotros. Le pregunté quiénes estaban afuera. No respondió. Apenas movió la cabeza hacia el arroyo. Decidimos evacuarlo para que hablara en base. Lo encamillé con 2 y montamos seguridad. Cuando cruzamos otra vez por el trapiche, las portadoras mudas volvieron al radio, más fuertes. El operador bajó volumen, subió, nada. Una cadencia, un paso, una pausa. No idioma, ritmo. Al salir del claro, el joven gritó sin soltar el fusil. Tenía la muñeca con marcas más profundas, como mordidas de soguilla. Le corté la manga y vi la piel hundida en anillos.
Le quité del chaleco un collar que había recogido de recuerdo. No me lo dijo, se le cayó. Cayó al suelo, rebotó 2 veces. El raspado volvió, casi pegado al oído, en el techo de la primera camioneta. Subimos como si alguien estuviera contando. Arranqué. El copiloto sacó el térmico por la ventanilla y maldijo, manchas frías corriendo a la par del camino, por dentro del monte, largas, delgadas. Aceleré hasta donde el terreno lo permitió. Los árboles cerraban, las ramas azotaban la caja. A 2 curvas del punto de enlace, una figura se atravesó a 10 metros y no fue un hombre ni un animal conocido. No apunté. Me concentré en no volcar. Llegamos al enlace con la segunda camioneta a los minutos. Los que iban en ella tenían el mismo reporte, portadora sin voz, marcas atadas a cercas, el aire sellado por copal. Entregamos al herido y al detenido. En la base improvisada, el médico dijo que el de la muñeca tenía daño por constricción sin objeto, que eso no cabía en el parte. El detenido no habló. A media mañana dejó de respirar sin causa visible. Nadie pidió autopsia en el sitio. Orden superior, terminen el operativo, levanten lo que sirva y regresen. Quisimos volver de día por la misma ruta y asegurarlo todo. Era sensato. Cuando caímos al arroyo seco, las hileras de cuentas ya no estaban. Las marcas en puertas y rocas habían sido raspadas hasta dejar astillas nuevas. El trapiche estaba igual, salvo por una cosa, faltaban los 3 collares sobre la manta. El joven que había tomado uno empezó a temblar, no de frío. Quiso devolvérselo al monte. Le dije que no tocara nada más. Se persignó sin cruzar palabra. Regresamos con lo incautado. En la tarde me tocó redactar el informe, sustancias, implementos, cartuchos, radios intervenidos, mapa de puntos. Cuando puse interferencia continua en canal táctico, el jefe me miró sin expresión y dijo que dejara la nota mínima. No nos desviemos. Asentí y acaté. Esa noche dormí en un catre dentro del mismo galpón donde guardamos las evidencias. Me despertó el olor a copal. No venía de un recipiente, impregnaba el aire como si algo quemara sin fuego. El reloj marcaba 2:13. Me quedé quieto, escuchando. No había zancudos, no había perros ladrando afuera. Me levanté, revisé el pasillo. En la mesa de evidencias, dentro de una bolsa transparente, estaba el collar que se le cayó al joven. La bolsa tenía la etiqueta con nuestra letra. Nada raro, salvo un detalle, el nudo del cordel no era el mismo. Estaba más apretado. Como si alguien lo hubiera armado de nuevo con manos distintas. No lo abrí. Me di la vuelta. Antes de salir, vi sobre el vidrio de la bolsa una marca alargada, como si algo húmedo la hubiera recorrido desde adentro. No era sangre, no era barro del camino. Era olor. A selva reseca y copal. Me quedé mirando hasta que la marca se desvaneció, como si la absorbiera el mismo material. Al día siguiente el joven pidió su baja temporal por motivos personales. El médico dijo ansiedad. El jefe firmó sin preguntar. Las portadoras en el canal cesaron cuando cruzamos a otro municipio. Nadie volvió a hablar del trapiche salvo para cerrar expedientes. Sigo en activo. A veces sueño con ese arroyo seco y la cadencia muda pegada al radio. En el sueño llevo el térmico y no aparece nada. Camino sin calor, sin peso, con cuentas apretando la piel. Despierto con el olor a copal en la garganta y la certeza de que allá arriba no peleamos solos.
Hay guardias que no son nuestros ni de ellos. Y si uno toma lo que no le pertenece, esa guardia lo reconoce y aprieta hasta que lo devuelve. O lo cobra. El eco de la barranca. Me llamo Damián C., fui fusilero paracaidista en la Marina. Esto pasó en 2012, en un ramal de la Sierra Madre entre Durango y Sinaloa. A esa operación la nombraron Espejo porque, según inteligencia, lo que escucháramos allá no siempre iba a ser lo que era. Yo no creí en advertencias de escritorio hasta esa noche. Nos insertaron en la tarde, por aire, con equipo ligero, FX-05, visor nocturno, Garmin viejo, radio cifrada. La orden, ubicar a 2 infantes desaparecidos tras una patrulla en un cañón con caminos de tala. La zona ya estaba cruzada por rutas y gente nerviosa. El helicóptero no pudo posarse, así que saltamos a una plancha de suelo inclinada, entre pinos y ocote húmedo. Mientras asegurábamos el perímetro, un zumbido largo, como metal vibrando en distancia, abrió la noche antes de que cayera por completo. Avanzamos en formación, despacio, empujando la maleza con las botas. El bosque parecía una sala sin oxígeno. Ni grillos. Ni viento. Solo nuestros pasos y el zumbido que iba y venía, rebotando en la barranca como si alguien jugara con nosotros. En el mapa había un aserradero abandonado. Lo marcamos como punto de reunión. El rastro fresco de llantas nos guió hacia allá, pero a mitad de camino apareció algo que nos obligó a frenar, un chaleco táctico colgado de una rama, con la placa arrancada, mojado como si acabara de salir de un río. No había marcas de sangre, olía a tierra y aceite caliente. La primera señal clara llegó en el kilómetro 6. En una curva estrecha, encontramos un círculo de palos clavados en el suelo, hileras perfectas, todos apuntando hacia adentro. En el centro, una radio antigua sin batería. Alrededor, casquillos que no correspondían a calibres nuestros. Era una escena dispuesta para que la viéramos. Cuando me agaché a recoger la radio vi algo en el lodo, huellas humanas que se superponían a otras, como si 2 grupos se hubieran buscado pisándose. Un juego infantil en terreno adulto. Quise hablar por la red, pero en cuanto abrí canal, el zumbido se metió en la bocina. No era interferencia común. Era una imitación, nuestra propia clave repetida con un ritmo ligeramente distinto. Alguien nos devolvía nuestras palabras con una cadencia que daba náusea. Cerré el PTT y miré al jefe de equipo. Asintió. Continuamos sin radio. Silencio absoluto. El aserradero fue peor. Galpones abiertos, láminas oxidadas, bandas de transporte y óviles. En la pared frontal de la oficina, alguien había colgado una lona con pintura negra formando un laberinto. No era un mensaje de cártel, no había firmas ni bravatas. Era un esquema de pasillos que replicaba el lugar. Caminamos comparando la lona con los espacios reales. Todo coincidía. En la mesa, sobre hojas apolilladas, reposaba un GPS que mostraba un punto moviéndose. Un punto sin satélites disponibles. Un punto fantasma. Encontramos la primera prueba de nuestros compañeros en el cuarto frío, una placa con la Virgen raspada por detrás, la clase de raspado que se hace con desesperación. Y una bitácora de papel, 3 líneas con horas exactas y la misma frase final repetida en cada una: no camines hacia el eco. Decidimos cerrar la estructura, despejar cuarto por cuarto y regresar al claro. En la primera pasada, todo limpio. En la segunda, la lona ya no estaba. En su lugar,
En la pared se veía el contorno más pálido de la tela, como si se hubiera despegado sola. El zumbido volvió, esta vez más cercano, y lo acompañó otro sonido, paso sobre grava en la banda de transporte. Fuimos hacia allí con las linternas apenas abiertas. Vimos sombras de botas moviéndose de izquierda a derecha, rápidas, sin peso. Cuando apuntamos directo, no había nada. Sin embargo, la grava quedó marcada. El jefe indicó repliegue hacia el exterior para evitar quedarnos encerrados. Al salir, noté que el aire se había enfriado de golpe. El vaho salía de la boca como en Sierra Alta de madrugada, pero todavía no eran ni las 11. Desde la barranca, el zumbido creció hasta volverse como la vibración de un puente colgante. Entonces, desde el fondo, llegó nuestra clave de radio, ahora perfecta, acompañada de una orden que solo habíamos usado una vez, años atrás, en otro estado. Nadie en ese cerro debía conocerla. El primer disparo no fue el nuestro. Rebotó en la chapa de una camioneta abandonada y se deshizo en chispas. Respondimos con fuego controlado. Al menos 2 siluetas corrieron entre los pinos, se movían raro, como pegadas a la sombra del tronco. No tiraban a derribarnos, tiraban para arrastrarnos hacia el sendero. Nos reubicamos en triángulo, cubriendo retaguardia. El zumbido volvió a meterse en las orejeras, y con él apareció una grabación, mi propia voz pidiendo munición, palabra por palabra, de una operación en Veracruz, 2010. Tenía la garganta seca oyéndome a mí mismo en un bosque distinto. No sé cómo lo obtuvieron. No sé si lo obtuvieron. Solo sé que lo escuché. Hubo un corte de energía en el visor. Duró un parpadeo. Suficiente para perder la referencia del jefe. Cuando volvió, lo vi a 3 metros, mirando fijo hacia el barranco. Le tomé el hombro para moverlo, estaba rígido. En el fondo de la cañada, junto a un recodo de agua, distinguí luces diminutas, no linternas, sino reflejos como los que hacen los ojos de un animal. Se encendían por pares y desaparecían sin moverse. El zumbido se hizo más agudo y noté que mi estómago quería vaciarse. Di la señal de salida. No íbamos a encontrar vivos a nadie en ese terreno, no esa noche, no con la cabeza invadida por sonidos que sabían nuestro nombre. La retirada se convirtió en carrera silenciosa. Apagamos luces, bajamos ritmo cardíaco en seco, respiración medida. Cada tanto, el entorno nos imitaba, un chasquido de seguro a la derecha cuando todos traíamos el seguro puesto, el golpe de una culata contra tronco a la izquierda cuando nadie había golpeado nada. Un espejo que deformaba para que nosotros corrigiéramos de más, abriendo huecos en la cobertura. En un claro angosto, escuché detrás de mí el paso de alguien del equipo. Hice alto. Nadie venía a esa distancia. Apreté el gatillo hacia el suelo para obligar a ese alguien a revelar posición. Nada. Solo el zumbido bajando a un ronroneo. Al llegar al punto de extracción, el lomo del cerro nos dio un abrigo mínimo. Abrimos radio con otra clave que solo se usa si hay prisioneros o bajas. La señal subió como un milagro y el piloto contestó con tono normal, sin mencionar interferencias. En lo que aguardábamos, vimos figuras moverse en la orilla del bosque, siempre en parejas, siempre deteniéndose cuando girábamos la cabeza. El jefe, con voz muy abajo, dijo una sola frase: mirar de frente es regalarles terreno. Bajamos rostros, apuntamos bajo, contamos respiraciones. El helicóptero apareció como si nos hubiera estado observando desde antes. Ya en base, el informe fue sobrio. Zona con actividad, señales de montaje, posible trampa acústica,
presencia de personal armado sin insignias, sin acercamiento final. Cuando mencioné la grabación de mi voz, el oficial de inteligencia me pidió fecha, hora, contexto. Se lo di. Volvió horas después con un dato imposible: esa transmisión no estaba almacenada en ningún lado, había sido analógica, de radio a radio, y la única copia era mi memoria. También trajo la cinta de un dron de vigilancia que voló sobre el cañón a las 3 de la mañana. En el video, en el punto donde vimos los reflejos, no hay hombres, ni campamento, ni fogatas. Hay una curva del río y, pegados a la roca, dos espejos grandes sostenidos por postes, orientados hacia las laderas. Volvimos al sitio 3 días después con más personal y equipo de guerra electrónica. Encontramos el aserradero vacío, sin lona, sin GPS, sin círculo de palos. Hallamos, eso sí, los 2 espejos de la cañada, quebrados a pedradas, y marcas recientes de que alguien los había usado para dirigir luz o sonido. No había huellas claras, como si los visitantes se hubieran preocupado por borrarlo todo. Entre las grietas de una de las bases, rescataron un trapo tentado con aceite de motor, con el número 2 escrito a plumón. Nada más. Nunca recuperamos a nuestros infantes. En el expediente quedó anotado que la tripulación escuchó órdenes falsas, claves antiguas y voces conocidas. Hubo quien dijo que eran altavoces escondidos, moduladores, juegos de eco en la barranca. Yo quise creerlo. Es la explicación que más se parece a la cordura. Pero cuando cierro los ojos y regreso a ese lomo de cerro, puedo oír mi propia voz pidiéndome que camine hacia la cañada. Y sé que, si la obedezco, no vuelvo. Desde entonces, cada vez que un novato me pregunta qué aprendí en espejo, le digo algo que no está en los manuales: hay terrenos donde el enemigo no siempre es el que te apunta, sino el que te repite. Y cuando el monte empieza a imitarte demasiado bien, no discutas con el sonido. Sal. Porque en esas barrancas no te matan los disparos, te vacía la certeza de que ya te conocen por dentro. Y allí arriba, de noche, que te conozcan es perder. Turno en la sierra. Nunca me costó hacer guardia, pero aquella misión en la sierra de Durango, otoño de 2016, me marcó. Éramos 6 del grupo, gaitas negras, carga ligera y un encargo claro: observar un paso que, según inteligencia, usaban para mover gente y equipo hacia el oeste. Nada heroico, ver y reportar. Yo llevaba años en esto, conocía la rutina, conocía ese silencio de altura que a veces se pega a la piel como sudor frío. Subimos a media tarde. El cielo estaba limpio pero el aire cortaba. Desde el filo se veían barrancas como bocas abiertas y, más lejos, lomas ondeando hasta perderse. Montamos un campamento sobrio en un claro, tienda baja, fogata mínima, radios, puntos de observación marcados con coordenadas. El cabo repartió turnos. A mí me tocó de 2 a 4. La primera noche fue normal. Leves chasquidos de ramas, algún venado asomándose, un tecolote que se anunció y se fue. Dormí lo suficiente para no pensar. Al amanecer hicimos un peinado corto de terreno, rutas de escape, referencias visuales, marcas discretas en troncos. Todo en orden. A la tarde, un frente de aire frío bajó de golpe. El monte quedó aplastado por una calma densa, sin insectos ni pájaros. Era como escuchar el vacío. A las 3:10, segundo día, el soldado Gálvez me avisó que iba a alejarse unos metros para hacer sus necesidades. Señaló un grupo de oyameles a 20, quizá 25 metros. Allá regreso,
dijo, bajito. Le asentí y seguí la vigilancia con binoculares térmicos, repasando el paso entre sombras grises. 10 minutos. 15. 20. Nada. Cambié a luz blanca, di 2 destellos convenidos. Sin respuesta. Desperté al cabo. Salimos 3 con linternas, recorriendo el rastro obvio, piso suave, tierra removida, ramas pisadas. El rastro iba claro hasta un tronco caído. Ahí, simplemente, terminaba. No se dispersaba ni se borraba, cesaba. Revisamos en abanico. Nada de arrastre, nada de pelea. No escuchamos un quejido, ni un crujido raro, ni un roce. Solo ese aire pesado que parecía crecer. Entonces el cabo alzó la barbilla. ¿Hueles? Venía un olor metálico, mezclado con algo dulce, como fruta podrida. Seguimos el rastro del olor cuesta arriba hasta un claro pequeño. Encontramos a Gálvez. Estaba de espaldas, brazos abiertos, la mirada fija en ninguna parte. Lo que vi no lo he podido explicar. Su cuerpo estaba vacío por dentro, sin un charco alrededor, sin manchas en la prenda salvo salpicaduras mínimas. Como si lo hubieran desocupado con cuidado. Como si alguien hubiera trabajado adentro sin tocar afuera. No dijimos nada. El cabo marcó la zona y ordenó asegurar perímetro. Buscamos indicios. Hallamos 2, una marca profunda en la corteza, de 3 surcos largos y una muesca lateral más hundida, como si algo se hubiera anclado con furia, y un mechón de pelo oscuro, grueso, más largo de lo que he visto en fauna de ese monte. Era áspero al tacto, casi aceitoso. Lo guardamos. Decidimos evacuar en cuanto hubiera luz suficiente. Cargar al compañero, bajar por la ruta norte, alcanzar el punto de enlace. Guardamos equipo con movimientos automáticos, radios en silencio. En cuanto iniciamos la marcha sentí que algo acompañaba nuestros pasos. No lo veíamos, pero pesaba en la espalda más que la mochila. Donde nos deteníamos, el monte callaba. Donde reanudábamos, regresaba un rumor detrás, como hojas rozadas por algo que no tocaba el suelo. Yo iba de cierre, cubriendo la retaguardia. En una curva, vi cruzar una sombra detrás de un tronco. No era persona, la altura no cuadraba, la forma tampoco. Era larga, inclinada, y el movimiento tenía una fluidez antinatural. Alcé el arma. Nada. Otro tramo, otra sombra. El olor volvió, intermitente, como oleadas. El cabo apuró el paso. Los demás evitaban mirarme, como si voltear fuera a invitar a lo que nos seguía. A 2 kilómetros del punto de enlace, escuchamos un gruñido profundo, grave, que pareció sacudir la tierra. Fue uno solo, sostenido, proveniente del flanco izquierdo, encima de la vereda. Nos pegamos a la pared de piedra, cobertura baja. El teniente indicó triángulo defensivo y continuamos por saltos. A cada salto, esa cosa se recolocaba. No la veíamos, pero sabíamos que nos rodeaba. En un descanso, Valentín soltó un alto muy bajo y apuntó a un claro entre oyameles. Encendí mi linterna un instante. Vi huellas. No eran de persona ni de felino. 3 dedos alargados, y al lado una marca más profunda, como un anzuelo que muerde tierra. Eran recientes, con bordes nítidos. Apagué la luz. El teniente dijo continuar. Nadie discutió. El primer ataque fue seco. Un golpe arriba, ramas partiéndose,
el soldado Ochoa jadeó y desapareció hacia la izquierda como si lo hubieran jalado con una liga. Avanzamos 2 pasos y ya no estaba. Solo quedó su casco, marcado por una mordida imposible, aplanado en un borde como lata pisada. Disparamos ráfagas cortas al matorral. No hubo respuesta. El monte se cerró con un silencio que me lastimó los oídos. Central ordenó replegarnos a un montículo rocoso, círculo hacia afuera, luces a mínimos, pulsos de radio de 3 segundos cada 5 minutos. Mantuvimos posiciones, respirando por conteo. La sombra dio vueltas. Lo sabíamos por ese olor, por el crujido que no era viento, por piedras que rodaban solas, por una rama que caía sin motivo. Pasó 1 hora así, o 3. El tiempo se quebró. Cuando la vi por primera vez, fue de reojo. Una silueta alta, desproporcionada, que se asomó detrás de un tronco como probándonos. Brazos demasiado largos, manos que colgaban con garras, cabeza inclinada hacia adelante. No corría. Se deslizaba, como si el suelo se diera para llevarla. Me tomó todo no disparar. La luz la irritaba, apenas encendíamos, se apartaba, apagábamos y volvía a acercarse. Jugaba. El teniente dio la orden, a la señal, fuego cruzado y lanzamos humo. Salida por el costado menor, rumbo 120. Conté en silencio. 1, 2, 3. Abrimos fuego. El monte chisporroteó. Lanzamos humo. Salimos en bloque. Corrimos encogidos, esquivando ramas, bajando por piedra suelta que mordía botas. La cosa nos siguió, siempre a los costados, nunca de frente. Llegamos a un arroyo seco. Ahí se quedó, como si el cauce fuera línea trazada en el piso. Nos observó desde la orilla. No vuelvo a olvidar esa quietud. No era animal cansado ni herido. Era paciencia. Cruzamos sin romper formación. Al otro lado, el olor se desvaneció. Subimos por una vereda terrosa. El sol, al fin, filtró luz entre oyameles. La radio cobró vida. Reportamos como pudimos, baja confirmada, uno desaparecido, contacto con entidad no identificada, solicitud de extracción inmediata en el punto de contingencia. Del otro lado nos pidieron repetir. Repetimos menos. Ataque de fauna. Aceptaron. La extracción llegó en silencio, con rostros que no hicieron preguntas. Entregamos el cuerpo de Gálvez y el casco de Ochoa. El mechón de pelo se fue dentro de una bolsa. Nadie firmó nada esa mañana, o quizás sí y mi mente lo borró. En el cuartel, el médico forense no dijo gran cosa. Solo pidió privacidad. El informe final que nos dieron semanas después hablaba de heridas compatibles con depredador de gran tamaño, un listado de posibilidades que no explicaba la ausencia de sangre, ni el estado impecable del tejido externo, ni la manera en que desapareció Ochoa sin un rastro. Pedí volver al paso. Quería entender algo, cualquier cosa. Me negaron. Cambio de zona. Nuevo encargo. Nuevo clima. Aún así, busqué a un viejo en el pueblo más cercano a la ruta norte, un hombre que arreglaba radios y vendía abarrotes en el mismo local. Le pregunté por los oyameles y por el arroyo. Bajó la voz sin voltear a verme. Ahí no. Lo que camina ahí no pisa agua. Dijo lo que camina como quien evita nombrar una plaga. No he vuelto a esa sierra, pero de noche, cuando me despierta la memoria,
Oigo un gruñido grave que no viene de garganta y veo, detrás de mis párpados, una figura que espera en la orilla de un cauce seco. No intenta cruzar. Solo acompaña, paciente y atenta, como si supiera que el camino de todos termina alguna vez en su lado. A veces saco la libreta donde apunto detalles que no entran en informes. Escribí, marcas, 3 surcos y muesca. Pelo, largo, áspero, grasoso. Olor, metal y dulce. Evita agua. Se acerca a luz pero no la enfrenta. Juega. Luego cierro y guardo. Nadie me entrenó para esto. Nadie nos entrena para lo que no cabe en un manual. Cuando me toca guardia en cerros distintos, busco arroyos secos y rastros de oyamel. Mido el aire. Si el monte calla del todo, no me muevo. Si el olor aparece, ordeno retirada discreta aunque no haya orden formal. Me ha costado miradas y un par de reportes tibios. Me da igual. Prefiero parecer exagerado a ver otro casco aplanado como lata. Prefiero que me llamen miedoso a volver a cargar a un compañero desocupado por dentro como una caja. No sé qué era. Tal vez no tenga nombre. Lo único que sé es que aquella sierra nos probó y decidió dejarnos ir. No por nuestra puntería ni por el plan, sino por su capricho. Hay lugares donde la misión no es ver y reportar, sino aceptar que uno es quien está siendo observado. Y que, si esa cosa decide que eres parte del inventario, no quedará rastro. Como Gálvez, como Ochoa, como tantos de los que nadie pregunta porque el papel acomoda las palabras hasta que parecen normales. Desde entonces, cada guardia es el mismo turno. La sierra no termina, solo cambia de nombre. Y yo camino con el peso de aquella mirada invisible pegada a la nuca, esperando el día en que el arroyo seco ya no la detenga. Voz de señuelo. Yo era cabo en un escuadrón GAFE desplegado en la Sierra Madre de Oaxaca, año 2014. No andábamos en maniobras para impresionar a nadie. Era un adiestramiento de resistencia con evaluación de navegación, comunicaciones restringidas y racionamiento real. 3 días de avance por lomerío húmedo, lluvias repentinas, vegetación cerrada y barrancas donde el eco te juega en contra. En la mochila, lo justo, ponchó, agua clorada, 2 MRE, vendas, cuerda, brújula, mapa plastificado, radio con protocolo de silencio y el FX-05 a la mano. Éramos 12 y un teniente curtido que conocía el monte como si lo hubiera aprendido con los ojos cerrados. El primer día fue disciplina pura. Marcha a paso silencioso, cortes de seguridad cada cierto tiempo, niveles de alerta al cambiar de vegetación y un ritmo de respiración que uno aprende a gobernar para que el pecho no delate la fatiga. La lluvia nos pegó al atardecer y acampamos en una meseta mínima, tiendas bajas, sectorizadas, sin desperdiciar luz. Todo normal, insectos, chasquidos de ramas lejos, la sensación de que el bosque te observa de vuelta. La señal rara llegó al segundo día. Íbamos en columna corta, subiendo por un trazo antiguo entre ocotes, cuando escuché mi nombre con la cadencia exacta de mi señora. No era un recuerdo confuso ni un pensamiento que se mete de lado. Fue claro, directo, con el mismo modo en que me llama cuando habla serio. Nadie usa mi nombre completo en el equipo. Me detuve medio segundo, escaneé a los lados, comprobé visual con el de adelante, postura baja, dedo fuera del disparador. Seguí. En el parte mental lo empujé a fatiga, hambre, sugestión. No lo comenté. En operaciones reales uno no riega pánico por ocurrencias. Pero,
A la media hora, vi al guacho endurecer la mandíbula. Luego, más atrás, el araña levantó apenas la cabeza como si alguien lo tocara. No hubo palabras, solo esos microgestos que uno reconoce. Y entonces, desde la ladera opuesta, llegó otro llamado. Distinto. Era un tono de madre mayor, suave, pero con ese filo que no admite desobediencia. No era mi voz conocida. Era la de alguien más del grupo. Lo vi en los ojos de la araña. Le había dado en el centro. El teniente ordenó un alto táctico con una seña mínima. Repliegue al tronco caído, triángulo de seguridad, respiración controlada. Nadie habló. A ratos, el viento llevaba llamadas cortas, siempre en el exacto timbre de alguien querido. No se repetían. No eran ecos de lo que alguno de nosotros pudiera haber dicho, porque no decíamos nada. Eran voces que ya conocíamos, convocándonos. Esa tarde, el monte apagó su ruido habitual como si alguien subiera un atenuador invisible. Ni grillos. Ni aleteos. Ni hojas chocando. Solo un silencio presionado que te marca el pulso. Al caer la noche, cuando los turnos de guardia ya estaban asignados y la pequeña fogata de trinchera apenas humeaba, la cosa se acercó. No la vi. La medí por la forma en que el entorno nos rodeó, crujidos secos a distancias básicas, de 12 a 3, de 3 a 6, desplazamientos que parecían pisar donde habíamos pisado nosotros, como copiando nuestras zancadas en la misma secuencia. No era animal. Un animal mete ruido desparejo. Aquello iba con un ritmo enseñado. La primera baja real de Temple fue el Arriaga. Se quedó mirando una franja de neblina y, sin previo aviso, rompió posición para avanzar 2 pasos, 3, 4, con los brazos flojos, como quien entra a una cocina familiar guiado por el olfato. Le vi la cara y supe lo que oía, el tono de una niña pequeña, el modo en que dicen papá cuando creen que uno por fin llegó. Alcancé a tomarlo por la cinta de su chaleco y el teniente se plantó frente a él con el cuerpo entero. No hubo gritos. Solo un gesto firme para devolverlo al anillo. Arriaga temblaba. No era miedo simple. Era ese tirón interno que duele como si te alaran desde el pecho. Dormimos por turnos que en realidad no fueron sueño. El aire pesaba. En mi guardia, las llamadas cambiaron. Ya no eran dulces. Adoptaron urgencia, culpa, promesas. La clase de palabras que uno no admite en voz alta porque quiebran defensas. A cada uno le hablaban distinto. A mí, mi señora, con una frase que solo nosotros dos usamos en casa. Nadie más la sabría. Nadie. Al amanecer, salimos de esa meseta sin desayuno y con la orden del teniente de tomar una ruta que evitara cursos de agua. En montaña, el agua manda caminos. Evitarla significaba castigar piernas y pulmones, pero lo hicimos sin dudar. Mientras ascendíamos, noté otra cosa, junto a nuestras pisadas aparecían marcas descalzas, livianas, con dedos largos. No lo compartí. Conté 6 secuencias distintas. Todas intentaban pisar sobre nuestra huella, como si les molestara dejar la propia. Cuando alguna fallaba, se veía el trazo helado de un arco estrecho, una planta angosta que no parecía de nadie que yo haya seguido antes. El tercer día, cerca del mediodía, nos metimos a un corredor de troncos sin sotobosque. Un sitio que, en cualquier otro contexto, habría sido un alivio visual. Ahí vimos una figura en la línea del sol opaco. Alta. Demasiado delgada. Cabeza ladeada, quieta. Ningún armamento evidente.
El teniente levantó la mano y siguió andando como si no estuviera. Aprendí ese día que ignorar también es una técnica de supervivencia. No miré de frente. Vi de reojo. Al siguiente parpadeo, la figura estaba más cerca, en nuestro mismo lado. El mismo silencio ajustado. La misma sensación de que copiaba nuestra cadencia. No disparamos. Era peor darle aspecto de combate a algo que no se comportaba como combate. Nuestro plan se redujo a salir. El teniente cambió nuevamente la ruta, tirando hacia una dorsal donde podíamos ver un trazo de terracería viejo que nos llevaría de regreso al punto de extracción. Para entonces, el Arriaga ya había perdido color y el guacho cargaba más peso del que decía su mochila. Íbamos a ritmo de máquina cansada, pero constante. La noche final fue la más larga. Campamento en círculo, tiendas mirando afuera, luces a raya. Yo tomé el segundo turno. En un momento que no supe medir, la neblina entró sin aviso, como un paño puesto sobre la cara. Los pasos descalzos empezaron a trasladarse alrededor, siempre igualados al patrón de algún compañero. Cuando giraba hacia el ruido, lo encontraba ya en el lado contrario, imitando mi giro, adelantándose medio segundo. Me hablé por dentro como me enseñaron: control, respiración, visor, dedos, hombros sueltos, no respondas al llamado, no sigas nada. Aún así, escuché otra vez mi nombre con la voz de mi señora. No con tono dulce esta vez. Con ese filo que dejé atrás cuando salí de casa para el curso. Era una despedida. Y debajo de ella, una segunda voz más plana, sin emoción, repitiendo el ritmo exacto como si copiara el timbre. Dos capas superpuestas, una humana, otra no. Sentí que mi cuerpo se ponía de pie por su cuenta. Incluso di un paso. El borde de la tienda rozó mi hombro. Me detuve porque el teniente disparó al aire. Uno solo. Un corte seco. La orden llegó como un ancla. Nos reagrupamos a la fuerza. El Arriaga ya no estaba. Tampoco el Araña. Nadie cayó. Nadie corrió. Nadie pidió ayuda. Simplemente no estaban. Al amanecer, bajamos sin mirar atrás. La montaña eligió darnos salida. En el tramo final, cuando vimos por fin el trazo amarillo de la terracería vieja, la cosa habló en coro. No fueron gritos. Fue una frase repetida con varias voces a la vez, cada una tomada de alguien que queríamos. Llamados que te harían regresar al fuego de una cocina, al patio de la infancia, a la puerta de una casa que ya no es tuya. Apretamos el paso. El teniente no dejó que nadie girara la cabeza. Llegamos 10. El informe oficial habló de extravío. La bitácora marcó clima extremo, fatiga, visibilidad limitada. Los nombres de Arriaga y Araña quedaron con estatus abierto por semanas y luego, por rutina, cerrados. A mí me citaron para preguntas clínicas. Contesté lo justo. Nadie podía acreditar una explicación que no rompa el reglamento del mundo. Esa misma semana, de vuelta en el dormitorio, soñé con mi señora. Estaba sentada en la orilla de la cama, con la luz de la mañana pegándole en la cara. Me miró con una ternura que me vació el pecho y me dijo sin mover los labios que la próxima vez no responda, que esa voz no es suya, que allá afuera hay algo que aprende de nosotros, copia lo que amamos y lo usa para devolvernos al monte. Detrás de su mirada, estaba el reflejo de esa cabeza ladeada, esperando como si fuera a practicar. No pedí más cursos de montaña por un buen tiempo. En las marchas de rutina, si el viento trae tonos conocidos, cierro la boca, bajo el mentón y cuento los pasos al respirar.
En el polígono, cuando recito lo que un instructor graba en los oídos, lo traduzco mental para que no memorice el timbre. En casa, si mi señora me llama desde otra habitación y suena muy perfecto, me asomo despacio y confirmo con la vista. No me da vergüenza admitirlo. La disciplina también es eso, saber cuándo no voltear. No sé qué es lo que anda en esas laderas. Solo sé que no se le dispara, porque no avanza como enemigo. Se le sobrevive ignorándolo hasta la salida. Se le niega la respuesta. Porque si contestas, te toma la frecuencia, se pega a tu paso y, cuando te das cuenta, ya estás caminando en dirección contraria, guiado por la imitación más perfecta de lo que no debería seguir. Y entonces no hay ráfaga, ni cuerda, ni brújula, ni mapa que te traiga de vuelta. Solo la voz prestada de alguien a quien ya no vas a volver a escuchar, llamándote a la distancia exacta que te obliga a dar el siguiente paso. El aire que quema. Yo era sargento segundo en un equipo de reacción del 25 Batallón, Gafes, año 2012. No daré nombres ni coordenadas. Solo diré que estábamos en la sierra entre Durango y Sinaloa, en una franja donde las brechas parecen cicatrices y el frío muerde aunque no sea temporada. Nos mandaron de noche a verificar un punto de cruce. Hacía días que inteligencia detectaba movimientos irregulares y, de pronto, silencio total en la señal de una patrulla amiga. Entramos 6. Salimos 5, y uno de esos 5 ya no era el mismo. Antes de perderlo, hubo un olor. No a pólvora, no a sangre. Algo tibio, metálico, con un dejo dulce que se pegó al paladar como si la lengua hubiese pasado por una moneda vieja. Nunca me abandonó. A veces todavía se activa de golpe, como si alguien abriera una válvula invisible frente a mí. La noche empezó normal. Ritmo, distancia, señales. El helicóptero nos dejó a varios kilómetros para evitar ruido. Avanzamos cerrados, con respiración medida, y la sierra, que siempre canta, se cayó. Ni grillos, ni aves, ni el crujir de ramas que uno aprende a distinguir. Fue un apagón. A los pocos minutos sentimos el calor. No venía del cuerpo, venía del aire. Una franja caliente que contrastaba con el viento frío de altura. No se veía nada distinto, la misma neblina baja, los mismos pinos, el mismo suelo húmedo. Pero adentro de esa franja el aire pesaba y olía a metal dulce. Era parte de la ruta. No había por dónde bordear, así que entramos. Ahí fue cuando Aldama empezó a respirar rápido. No estaba deshidratado ni mareado por altura. Lo vi abrir mucho los ojos y buscar algo entre la bruma, como si supiera dónde mirar. Le toqué el hombro y reaccionó tarde, un segundo después, como si la orden viajara kilómetros hasta alcanzarlo. Seguimos. El calor nos rodeó. El tiempo se volvió goma. Mi reloj marcó 5 minutos, yo juraría que estuvimos media hora. Al salir, el aire volvió a ser filo de hielo, y el monte, aunque mudo, recuperó cierta textura normal. Aldama sangraba de la nariz. Le ofrecí agua. No dijo nada. Al llegar al punto de observación levantamos antena, cámaras, sensores. Nada especial en los monitores, solo un sendero vacío y una terracería que terminaba en un arroyo seco. Sin embargo, Aldama murmuraba. No era español, ni inglés, ni ninguna lengua que yo reconociera. Sonaba como piedras arrastradas bajo el agua. Nadie quiso bromear. Nadie dijo nada.
En el equipo aprendes a respetar el silencio y a no alimentar cosas que no entiendes. La guardia nocturna fue un castigo. En mi turno escuché pasos alejándose del campamento. Sigilosos, pero no los de Aldama. Los nuestros tienen cadencia. Esos eran irregulares, largos, con pausas raras, como si quien caminaba probara el suelo antes de pisarlo. Seguí la ruta con la mira, y lo vi, parado a unos 30 metros, mirando hacia el barranco. No reaccionó cuando pasé junto a él. Tenía la cara pálida y los labios entreabiertos, y el aliento le salía caliente, visible, a pesar de que el resto del aire estaba helado. Cuando me acerqué más, sentí aquel olor otra vez, el mismo metal dulce de la franja. Al amanecer revisamos el lodo en el perímetro. Nuestras botas habían dejado el dibujo esperado. Pero también, alrededor de la caseta, había marcas largas, profundas, con el talón más atrás de lo normal, como si la pierna hubiese estado estirada más allá de lo humano. Nadie quiso fotografiarlas. Nadie habló de reportarlo por radio. Montaña, dijo el teniente, como si esa palabra explicara todo. La misión siguió hasta la tarde. Revisamos el cauce seco, ubicamos restos de fogatas y plásticos, nada fresco. De vuelta, recibimos orden de regresar por la misma senda. Cuando alcanzamos la franja caliente, el día ya se estaba apagando. La bruma parecía más densa, pegajosa. No había color distinto, no había luces ni sombras raras, solo ese calor que empuja los pulmones y ese olor dulzón que abre el estómago. Entramos en columna, hombro con hombro. En medio de la franja, Aldama se detuvo. No volteé a verlo hasta que noté que el que venía atrás chocó con él. Le hice una seña para seguir y entonces giró la cabeza, pero lo hizo de una forma que me heló. No fue un quiebre brusco, fue lento, demasiado lento, como si el cuello fuera de trapo mojado. Cuando su cara quedó frente a mí, entendí que ya no estaba solo Aldama mirándome. Sus pupilas eran enormes, tanto que casi no había contorno. Reflejaban un brillo apagado, como si miraran algo detrás de mí que no podía ver. El teniente levantó la mano para reagrupar. No alcanzó. La neblina se cerró como una bolsa. Perdí a los de la derecha aunque sentía sus hombros rozando el mío. Fue entonces que lo oí, no una voz, no un grito, sino un sonido que vibró dentro del pecho y me cortó la respiración. Imagina una lámina grande retorciéndose, un chirrido hondo que dobla el estómago. Tuve náuseas. Sentí que el suelo cedía medio centímetro y que el aire se espesaba como vapor de aceite caliente. Brazo a brazo, sin soltar, ordenó el teniente, y así lo hicimos, cada uno agarró la manga del siguiente. Avanzamos a ciegas y cada 3 pasos alguien contaba. 1, 2, 3. En el cuarto, ya no sentí la tela del uniforme de Aldama. Grité su apellido solo una vez, fuerte, seco. Nadie respondió. Seguí caminando porque la instrucción es vivir primero y contar después. A los pocos metros, el aire volvió a ser cuchilla fría. Salimos. En el claro, contamos hombres. Éramos 5. El reloj decía que habían pasado 8 minutos desde que entramos. Mi garganta ardía y el estómago me dolía como si hubiera hecho abdominales 1 hora. Nadie dijo nada. Nadie pidió volver. Nadie apuntó al monte. El regreso hasta el punto de extracción fue tenso y rápido. Yo me subí a la batea mirando hacia la brecha. Por reflejo, por terquedad, por miedo. Y ahí estaba. Parado a medio sendero, inmóvil.
No puedo asegurar que fuera Aldama, pero la silueta era familiar. La cabeza un poco ladeada, como si todavía buscara algo. Toqué el techo de la cabina para que frenaran. Cuando los demás miraron, ya no estaba. El conductor aceleró sin que nadie lo mandara. En el cuartel nadie nos pidió detalles. Nos vieron las caras y bastó. Los reportes se escriben con hechos, y ese tipo de hechos no caben en un formato. Pusimos lo mínimo: revisión sin contacto, rastro viejo, sin novedad relevante. El nombre de Aldama quedó en un anexo con letras frías. En la noche, mientras limpiaba el equipo, saqué la cantimplora y olí el borde. Ahí estaba otra vez el metal dulce. Lo aventé a la basura como si eso sirviera de algo. Pasaron meses y me asignaron a otra zona. Todo parecía atrás hasta que, en un operativo en Tamaulipas, respiré de golpe el mismo calor invisible en un pasillo de caña. Duró menos de 1 minuto. Suficiente para que el estómago se me volteara y la mente me sacara de la escena. Desde entonces, cada que la sierra se calla, cada que el viento deja de ser viento por 1 o 2 latidos, recuerdo esa franja, esa bolsa de aire que no pertenece a ningún mapa, y a un hombre que se quedó mirando hacia un barranco como si alguien por fin hubiera venido por él. No encontré explicación. No la busqué. Aprendí a reconocer olores que la instrucción no menciona, calores que no vienen del sol, silencios que pesan. Aprendí a no escuchar cuando algo en la oscuridad intenta parecer cercano. Aprendí a no soltar la manga del que va a mi lado, aunque el tejido se humedezca y la piel debajo tiemble. Aprendí que hay lugares que no aceptan que pases sin dejar nada, y a veces lo que dejas es a alguien que iba contigo. Si algún día vuelvo a esa sierra, cosa que evité desde entonces, no volveré por la misma ruta. Y si el aire empieza a quemar, no esperaré a que el reloj me diga cuánto tiempo pasó. Me iré sin mirar atrás. Porque en la montaña hay puntos que parecen de este mundo, pero solo están pegados a él como escamas secas. Y si entras, algo te despega por dentro y te deja de pie, mirando hacia el barranco, esperando a que el calor regrese para llevarse lo que falta. Yo salí con el uniforme completo y el fusil en las manos. Pero no estoy seguro de haber salido entero. Marea muerta. Dicen que el Usumacinta parece dormir cuando lo ves desde el aire, un trazo verde jade bajo la neblina. Yo descubrí que solo finge. Mi nombre quedó archivado en un parte de la Unidad de Operaciones Ribereñas con fecha 23 de junio de 2011, pero lo que ocurrió esa noche nunca figurará en los informes públicos. Cada vez que repaso los hechos compruebo el mismo detalle, mientras más me esfuerzo por contarlos, más oigo el silencio del agua resonar entre los huesos. Me asignaron a la patrulla R-11 SOC, una lancha rápida con 2 motores fuera de borda de 150 HP. Éramos 3 a bordo, el jefe de máquina Sánchez, el artillero de proa Lara y yo al timón. Pueblos pequeños se alineaban en ambas orillas, palafitos iluminados por lámparas de queroseno, detrás, solo monte húmedo y ceibas tan altas que borraban el cielo. Habíamos recibido un aviso de desplazamiento nocturno de huachicoleros, un tramo del río, sin coordenada precisa, donde los motores de contrabando bajaban combustible, y planeamos un recorrido sigiloso sin luces de posición. Nada parecía normal hasta el kilómetro 13. Entonces percibí algo imposible, el remolino en popa giraba al revés de la hélice. Pensé en corrientes cruzadas, pero Lara señaló la estela y, sin decir palabra, me confirmó lo mismo. Desaceleré un punto. El río se aquietó tan deprisa que los manglares reflejaron nuestro casco con nitidez,
como si navegáramos sobre vidrio negro. Apagué motores para escuchar. Ni grillos, ni viento. Solo el borboteo de las burbujas encajonadas bajo la quilla, explotando de a poco. Quise ver la pantalla del GPS, se reiniciaba en bucle, incapaz de fijar posición. Encendí la linterna y la dirigí al agua. Allí apareció mi reflejo, boca abajo, inmóvil, flotando como un cadáver a centímetros del casco. No vi a Sánchez ni a Lara junto a él, solo yo. Retrocedí un paso. El artefacto lumínico tembló en mi mano. La superficie no ondulaba, era una lámina perfecta que me devolvía invertido, los párpados cerrados, la piel ceniza, las manos crispadas en una garganta invisible. Sánchez murmuró detrás, apártate de la borda, cabo. Le obedecí sin replicar. Lara montó el M60, pero el cerrojo resonó hueco, como si el aire succionara el sonido. Intenté reavivar uno de los motores. Al girar la llave se escuchó chispa, no combustión. Ambos tanques marcaban 2/3 de diésel, el sistema estaba intacto. El silencio siguió espesándose, un silencio más macizo que la noche. El artefacto de ecosonda pitó con un tono grave que nunca había oído. Su pantalla se puso blanca y luego negra. Por un instante pareció trazar algo parecido a una silueta humana invertida bajo el casco, no un cardumen, no un tronco, y se apagó del todo. Lara escupió un Padre Nuestro entre dientes y yo sentí que el sudor frío me pegaba a la camisa al chaleco antibalas. Decidí fondear, bajar la ancla y esperar a que pasara lo que fuera aquello. Cuando la cadena se tensó, noté que el río no arrastraba la embarcación. La corriente se había detenido por completo en un tramo de por lo menos 100 metros a la redonda. Más allá, el agua seguía fluyendo a velocidad normal. Era un anillo inmóvil, una poza artificial sin explicación física. Dentro, la temperatura parecía bajar. Mis nudillos se entumecían alrededor del timón. Sánchez revisó las baterías, entregaban voltaje adecuado. Quitó la tapa de un motor con la llave universal, la bomba de combustible estaba seca, como si se hubiese vaciado por un sifón. Nadie fumaba a bordo, pero olía a gasolina fresca. El aire se adensaba con un tufo acre que subía del agua inmóvil. Al apuntar la linterna, vi manchas irisadas flotando, con destellos verdes y morados igual que film sobre película antigua. Cada mancha traía algo atrapado, botones, monedas oxidadas, balas calibre .22, incluso dientes humanos. Entre destello y destello, sobresalió una placa militar con mi apellido. Era imposible que la hubiera perdido. La recogí con el bichero de rescate. Fría como hielo, marcada con fecha de defunción, 23 de junio de 11, ese mismo día. Un temblor recorrió la quilla. La lancha se ladeó 1 grado, luego otro, hasta quedar escorada hacia babor. El nivel del agua subía dentro del anillo aunque fuera permanecía igual. Con la linterna en ristre observé la línea de flotación ascender 5-10 centímetros. No había escotilla abierta. El río entraba sin mojar. El reflejo de mi cadáver seguía estático, pero el rostro se definía más, ojos hinchados, labios violáceos, un chorro de barro saliendo por fosas nasales. Apreté la medalla que cuelga dentro de mi uniforme y sentí su borde filoso clavarse en el pecho. Lara gritó algo que no entendí, el sonido se deformó, como si lo oyera desde debajo del agua. Corrió hacia la ametralladora, pero al apoyar la bota resbaló. La cubierta estaba recubierta por una capa invisible de limo que antes no existía. Cayó de costado, su hombro golpeó la orilla de la caja de municiones. Cuando intentó levantarse, se quedó mirando al vacío,
Su mano derecha estaba hundida hasta la muñeca en la madera sólida, como si la cubierta se hubiera vuelto blanda para él. Tiré para sacarlo, pero la madera lo absorbía. En segundos su brazo desapareció hasta el codo, luego el hombro. Un chasquido y la cubierta volvió a ser tabla seca. No hubo sangre. Solo ausencia donde antes había un hombre. Sánchez, pálido, sacó el AR-15 reglamentario. Disparó 3 ráfagas hacia el agua. Las balas entraron sin salpicar y no dejaron ondas. Cada proyectil se perdió en el reflejo y emergió de vuelta por la punta, girando al revés, incrustándose en el casco desde abajo con un golpeteo sordo. Las perforaciones no soltaron agua ni astillas, mostraron bordes chamuscados, como si algo ardiera al revés, de adentro hacia afuera. Un zumbido empezó a rodearnos, pero no venía del aire, procedía del río, un lúgubre reflujo de coros guturales. No eran voces humanas, recordaban a motores forzados, alternadores rotos, con notas graves que hacían vibrar mis empastes. Coloqué la mano en la consola para asegurarme de no perder el equilibrio y sentí la fibra de vidrio latir bajo mi palma como si tuviera pulso. Entendí, con una certeza fría, que la lancha respiraba. Intenté rezar, pero cada palabra se quedaba pegada al paladar. Sánchez dio un paso hacia la borda, lo detuve de la hombrera. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo. Se incorporó a medias y sus labios se movieron, nada salió. Exhalaba vaho a pesar de la humedad tropical. Se libró de mi agarre y se arrojó de cabeza. No hizo ruido al entrar. Solo desapareció dentro de su propio reflejo, que lo esperaba boca abajo. El agua siguió quieta. Yo quedé solo. Revisé mi reloj. El segundero había girado hacia atrás desde que el silencio cayó. Marcaba 22:14 cuando sabía que eran pasadas las 11. Me sentí prisionero en una fosa de agua muerta que no respetaba tiempo ni gravedad. Todo lo aprendido en la escuela naval carecía de utilidad. Recordé el procedimiento de abandono forzoso, necesitaba un flotador, bengalas, la radio. Busqué la radiobaliza de emergencia. Al activarla, en lugar de la señal de SOS escuché una transmisión que reproducía exactamente mi respiración, con un retardo de medio segundo. Cada jadeo, cada palpitación brotaba del altavoz imitando el ritmo, pero nunca a tiempo real. La imitación crecía hasta que ya no distinguí cuál era mi respiración y cuál la suya. La temperatura cayó otro grado. El vaho que exhalaba formó una cinta que se deslizó hacia el agua y se fundió con el espejo. Mi reflejo, mi cadáver, giró lentamente. Ahora flotaba paralelo a la lancha, ojos abiertos como pozos sin fondo. En su frente, un orificio de bala supuraba burbujas oscuras. No recordaba haber recibido disparo alguno, pero la herida estaba ahí, perfecta, idéntica a las que vi en cadetes caídos durante prácticas. Sentí una humedad caliente bajo la gorra, pasé la mano y encontré pegajoso. Cuando miré mis dedos, estaban manchados de lodo. La lancha crujió. La escora aumentó. Por babor apareció la proa de un cayuco viejo, casi sumergido, sin tripulación visible. Sin embargo, remaba. Los remos entraban y salían del agua en silencio, generando círculos que corrían al revés, aspirando en vez de empujar. Un farol de queroseno colgaba del mástil, la llama titilaba horizontal, apuntando directamente hacia mí, como si el fuego también obedeciera reglas distintas allí. No me quedaba más que intentar la huida. Destrabé la ancla, en vez de caer, ascendió haciendo chocar los eslabones contra el escobén. La cadena se tensó hacia el cielo, incrédula. Sin motor ni corriente, la lancha comenzó a girar sobre su eje.
A cada vuelta el cayuco se acercaba, siempre con los remos invertidos, siempre silencioso. Pensé en mi madre encendiendo velas para el día de San Juan, en la superstición de las aguas abiertas esa noche. Recordé que a los espejos se les cubre para que no atrapen al difunto. Este río era un espejo gigantesco. Saqué el cuchillo cavar, único filo que conservaba. Corté mi palma izquierda y dejé que la sangre cayera en la superficie. La gota chocó con el reflejo y el círculo se quebró en ondas que, por fin, se movieron hacia afuera. El anillo inmóvil se rompió. El ruido volvió de golpe, grillos, chapoteos, un motor lejano. El cayuco se detuvo. Su farol se apagó al instante. La cadena del ancla cayó al agua con un chapuzón real, normal. El GPS reanudó el rastreo, latitud y longitud exactas, velocidad nula. El motor tosió y arrancó en el primer intento, como si jamás hubiera fallado. No vi rastros de Lara ni de Sánchez, tampoco su equipo. Solo quedaban sus huellas difuminándose entre charcos de lodo. Aceleré sin rumbo fijo, con la única idea de alejarme. Tras 5 minutos, el Usumacinta volvió a su corriente habitual. Las luces de un pueblo se vislumbraron en la ribera. Guié la proa hacia el embarcadero más próximo, quedé de rodillas al atracar y vomité agua dulce con sabor a óxido. Cuando los policías comunitarios me encontraron, yo seguía aferrado al timón, con la mirada clavada en el espejo de popa, por si mi reflejo decidía regresar. El parte oficial redactado al día siguiente señala desaparición en acto de servicio para mis compañeros, fallas mecánicas y condiciones adversas. Nada más. El agregado forense describió restos de tejido en la cubierta, sin rastro de sangre. La placa con mi nombre desapareció del inventario. Nadie explicó los agujeros invertidos del casco, cerrados hacia afuera, abiertos hacia adentro. Cada noche desde entonces sueño que la lancha sigue girando en aquel círculo, que el cayuco continúa acercándose, sin remos, sin tripulantes, hasta rozar mi costado. Despierto con el ruido de remolinos girando al revés y con las botas empapadas de agua lodosa. He intentado convencerme de que fue histeria colectiva, pero sé que el Usumacinta guarda un espejo profundo, capaz de tragarse lo que fuimos y devolvernos una versión muerta, boca abajo, esperando su turno para salir. Guardo un cuaderno donde he contado estas líneas. Cada vez que termino de escribirlas descubro que la tinta se corre hacia la izquierda, como si las palabras quisieran regresar al principio. Si alguna vez lee esto quien no me conozca, solo le pido 2 cosas: nunca navegue solo después del anochecer y, sobre todo, no confíe en su propio reflejo. Porque el río no refleja lo que eres, sino lo que vas a hacer cuando él decida ahogarte sin mojarte. Señal muerta. Yo era cabo en un equipo de gafes desplegado en la Sierra de Durango, verano de 2012. Nos activaron de noche para localizar a una escuadra que llevaba 38 horas sin reportarse. La última transmisión fue rara, un zumbido grave con algo que sonaba a voces ahogadas. Sin coordenadas claras, solo un polígono aproximado entre barrancas, pinos y cañadas que se cierran como compuertas. Subimos en 3 unidades, luces cubiertas, radios encriptados. La humedad pegaba en el chaleco y el metal del rifle estaba tibio, como si el cerro guardara calor bajo la tierra. No había grillos ni viento, ni el típico aleteo de murciélago saliendo de alguna oquedad. Eso, para cualquiera que haya patrullado monte, ya es una alarma. El punto de acampe de la escuadra perdida estaba intacto,
ponchos tensados, mochilas intactas, cargadores en su sitio, un hornillo con frijoles pegados, la grasa solidificada en el borde. Huellas perfectamente definidas, pero terminaban en seco. Nada de arrastre, nada de lucha. Como si hubieran sido levantados del piso. Encontramos al primero en la ribera de un arroyo seco. La piel parecía encerada, sin marcas, sin sangrado. Los ojos, completamente negros. No olía a muerte reciente, más bien a humedad vieja. Revisamos el perímetro por cuadrantes. La radio empezó a romperse con chasquidos intermitentes hasta que una voz muy baja dijo mi nombre con el tono exacto de mi madre. Ella llevaba 7 años bajo tierra. No lo dije en voz alta. Nadie dijo nada. Cada uno estaba oyendo a alguien distinto. El segundo cuerpo estaba a 50 metros, boca abierta, lengua y dientes con tierra compacta. Alrededor, impresiones raras en el suelo, como pisadas independientes que no se repetían. No eran humanas. Tampoco de ganado. Eran largas, delgadas, profundas y nunca se marcaban dos iguales. El teniente ordenó trazar una línea de retorno por la brecha más limpia. Antes de movernos, detectamos el resto. Eran 12, colocados formando un círculo, todos mirando al centro de un claro. Manos arriba a la altura del rostro, como quien intenta taparse de algo que cae. Ningún rastro de disparos. Ninguna casquilla. El terreno dentro del círculo estaba removido a poca profundidad, como si algo hubiese entrado y salido por debajo de la capa de hojarasca. Al tocar esa tierra con la punta del bayoneta, se sintió una vibración leve, acompasada, como una respiración que no venía de ninguna parte. El compañero más joven se llevó las manos a los oídos. Empezó a llorar sin hablar. Luego apretó los ojos como si estuviera oyendo gritos muy cerca. Dijo apenas una frase, que le estaban poniendo lo que ellos oyeron. Lo tomamos del chaleco. La presión en el aire subió. Era como una altura invisible comprimiéndote el pecho. Marcamos la posición y nos movimos. La brecha de regreso se llenó de neblina en minutos. La visibilidad quedó a 5 metros. Los pasos se escuchaban detrás a un ritmo que copiaba el nuestro. Si nos deteníamos, se detenían. Si cruzábamos un arroyo, esperaban el mismo tiempo que tardábamos en cruzar. La radio lanzó un resoplido largo, luego algo parecido a una exhalación honda, saboreada. Faltó uno. Iba a mi derecha. Volteé y ya no estaba. No hubo ramas quebradas, no hubo quejido. Solo un vacío donde debía ir. Encendimos linternas para hacer conteo, pero la bruma devolvía conos lechosos que cortaban el monte sin iluminarlo. Entonces sonó un alarido humano con un eco imposible, como si rebotara en un túnel muy profundo por debajo del suelo. Apuntamos al frente. El sonido reapareció a nuestras espaldas, más lejos, con un timbre metálico que me taladró la nuca. Vi una figura muy delgada entre troncos altos. Parecía un hombre hasta que noté los brazos demasiado largos y un cuello que se estiraba como caña verde. El teniente autorizó fuego dirigido. Abrimos ráfagas controladas. El monte parpadeó con fogonazos. El objetivo no cayó. Se desplazaba entre sombras con una velocidad que no cuadra con nada que conozca. Cada vez que creías fijar su silueta, ya estaba al lado contrario. El olor cambió. Pólvora y algo rancio saliendo desde abajo. El dolor de cabeza se volvió un golpe de martillo. Sentí el casco apretarme la frente. Caí de rodillas.
Al levantar la mirada, lo tuve a menos de 2 metros. La cara era una máscara sin facciones definidas, la boca demasiado grande,